oficina con el corazón golpeándome el pecho, pero en mi rostro no se notaba nada. La expresión serena, el paso firme. Como si fuera solo otro día más, como si todo estuviera en orden. Pero no lo estaba. Lo sentía en la nuca, esa sensación punzante de ser observada. ¿Quién era? ¿Desde cuándo? Caminé con naturalidad hasta la esquina, levanté la mano y un taxi se detuvo al instante. Subí sin dudar. Al centro, solté, pero cuando el auto arrancó, saqué el teléfono y fingí recibir una llamada. Sí, ya casi llego. Cambiamos de plan, nos vemos en el otro lado de la ciudad. El taxista apenas reaccionó, acostumbrado a pasajeros cambiantes. Doble a la derecha mejor, ordené, sin dejar de vigilar por el retrovisor. Una sombra, un auto negro a 2 coches de distancia. ¿Casualidad? No lo creía. Apreté la bolsa contra mi regazo y respiré hondo. No podía perder la calma. Un par de calles después, el vehículo desapareció. O tal vez solo había querido creerlo. Bajé antes de tiempo y caminé 2 cuadras antes de llamar a otro taxi. Al llegar a casa, mi esposo estaba de pie, en la sala, con los brazos cruzados. ¿Dónde estabas? Su mirada era un peso sobre mis hombros. Sonreí, segura. En el trabajo, ¿qué pasa? El sonido del despertador me arrancó de un sueño inquieto. Abrí los ojos, pero la sensación de peligro seguía ahí, como si algo estuviera fuera de lugar. Me senté en la cama, respirando hondo, intentando calmarme. Todo parecía normal, la luz del sol filtrándose por las cortinas, el olor a café en la cocina, el sonido de la ducha en el baño. Pero algo no encajaba. Extendí la mano hacia mi teléfono y lo desbloqueé por instinto. Algo estaba mal. La pantalla de inicio mostraba otra aplicación abierta, una que yo no había usado anoche. Mi respiración se aceleró. ¿Alguien lo había revisado? Mi esposo dormía cuando llegué, o al menos eso creía. En la oficina, traté de ignorar la inquietud hasta que el mensaje llegó: no eres tan discreta como crees. El estómago se me encogió. Miré alrededor, pero todo parecía igual. Entonces él apareció, con su sonrisa de siempre, con esa confianza que me desarmaba. «Te ves diferente hoy», comentó, su mirada quedándose en la mía un segundo más de lo necesario. Estuve a punto de corresponder, de seguir el juego, pero un pensamiento me detuvo. No podía arriesgarme. El reloj marcaba casi las 11. La oficina estaba en silencio, solo el zumbido lejano de las luces y el sonido de mis dedos sobre el teclado rompían la quietud. No tenía razones para quedarme tanto tiempo, pero la idea de volver a casa y enfrentar la incertidumbre me inquietaba más. Una voz interrumpió mis pensamientos. «Es tarde, ¿quieres que te lleve?» Me giré. Allí estaba él, apoyado en el marco de la puerta, con su chaqueta al hombro y esa expresión relajada que siempre lo acompañaba. Dudé por un momento, pero asentí. El aire en el auto se sentía distinto, cargado de algo que no podía nombrar. La conversación fluía sin esfuerzo, pero había algo en sus gestos, en la manera en que sus dedos rozaban el volante, que hacía que mi respiración se volviera irregular. En un semáforo en rojo, nuestras miradas se encontraron y, por un instante, el tiempo se detuvo. Su mano rozó la mía, apenas un segundo, pero fue suficiente. Cuando el auto se detuvo frente a mi casa, no hubo palabras, solo el momento. Nuestros labios se encontraron, fugaces, eléctricos. Me aparté de inmediato, pero él sonrió. «¿Tú querías esto?» Entré a casa con la seguridad de siempre, colgué mi bolso y saludé como si nada hubiera pasado. Mi esposo estaba en la sala, el televisor encendido, pero su mirada fija en mí. «Llegaste tarde», comentó sin levantar la voz, pero con ese tono que delataba su sospecha. Me encogí de hombros, restándole importancia. «Mucho trabajo, proyectos acumulados, ¿cómo estuvo tu día?» Lo miré con una sonrisa y desvié el tema hacia él, preguntándole sobre cosas que sabía que lo harían hablar. Funcionó. Su atención cambió, pero yo sentía su mirada analizándome, buscando algo que no pensaba darle. A la mañana siguiente, antes de salir, dejé una trampa. Cambié la contraseña de mi teléfono y coloqué una notificación falsa en la pantalla, algo que solo alguien curioso abriría. Después, observé desde el pasillo.
Vi su mano acercarse al celular y mi corazón se aceleró. Él lo había revisado. En el trabajo, abrí el chat y escribí: esto fue un error. La respuesta llegó al instante: entonces, ¿por qué sigues pensando en ello? Tragué saliva. Porque él tenía razón, porque era imposible sacarlo de mi cabeza. Encendí una vela en la mesa mientras mi esposo servía el vino. La luz tenue suavizaba su rostro, pero yo no podía sacudir la sensación de que todo era un acto. Él sonrió, relajado, como si este momento fuera suficiente para borrar cualquier duda. Últimamente te siento distante, dijo, sirviendo mi copa. Quería hacer algo especial. Apreté la servilleta en mi regazo, obligándome a corresponder con una sonrisa. Todo está bajo control. La conversación fluyó con facilidad, como antes, como si nada hubiera cambiado. Me hablaba de su día, de cosas que normalmente me interesaban, pero mi mente vagaba en otro lugar. Cuando se acercó y deslizó los dedos por mi mejilla, supe lo que vendría. Nuestros labios se encontraron, suaves, familiares, pero algo dentro de mí se resistía. No era él a quien imaginaba. Me aparté antes de que pudiera notarlo, disimulando con una risa y un comentario trivial. La noche transcurrió en calma, hasta que el teléfono vibró en la oscuridad. Un solo mensaje iluminó la pantalla. Elegiste al hombre equivocado. Mi corazón se detuvo un segundo. Alguien estaba jugando conmigo. El mensaje seguía en mi cabeza, latiendo como una advertencia. Elegiste al hombre equivocado. Pero, ¿quién tenía derecho a decirlo? No podía seguir ignorándolo. No quería. La decisión ya estaba tomada cuando mi esposo mencionó la palabra mágica: tengo una reunión fuera de la ciudad, regreso en 2 días. Mi oportunidad. Lo vi marcharse con un beso en la mejilla y una despedida rutinaria. Minutos después, mi teléfono vibró con un mensaje: nos vemos a las 8. Llegué antes, eligiendo una mesa discreta en la esquina de un café poco concurrido. Cuando él apareció, la tensión entre nosotros era palpable. No había necesidad de palabras, pero hablamos igual, fingiendo que era solo una conversación más. Sus dedos rozaron los míos al alcanzar la taza, y el contacto fue suficiente para que mi piel se estremeciera. Un pitido interrumpió el momento. Miré la pantalla. Una imagen. Mi sangre se heló. Era una foto, tomada desde afuera del café. Nosotros dos, inclinados el uno hacia el otro. Ningún mensaje, ninguna advertencia. Solo la imagen. Alguien nos estaba observando. El día transcurrió en una inquietud constante. Alguien nos vio. Pero, ¿quién? Mi esposo actuaba normal, sin confrontaciones ni preguntas. Sin embargo, algo en su mirada había cambiado. Me observaba con demasiada calma, como si esperara a que yo cometiera un error. Él sabía algo. En la oficina, mi colega parecía diferente. Su seguridad ya no era disimulada, sino evidente. Se acercaba más, hablaba con una confianza que antes no tenía. No podemos escondernos para siempre, murmuró cuando pasé a su lado. No respondí, pero una alarma se encendió en mi cabeza. Esto ya no era un juego. Por la noche, encendí mi laptop y sentí un escalofrío. El historial estaba abierto en una pestaña que yo no había tocado. Alguien la había usado. El sudor frío me recorrió la espalda. Cerré la pantalla de golpe, pero no tuve tiempo de procesarlo. Detrás de mí, la voz de mi esposo rompió el silencio. ¿Quieres decirme algo o prefieres que siga investigando? Me congelé. Su tono no era de ira, sino de certeza. Mi mentira estaba a punto de derrumbarse. Respiré hondo y sostuve la mirada de mi esposo. No sé de qué hablas, solté con la voz más firme que pude. Él sonrió, pero no era una sonrisa de humor, sino de alguien que ya tenía todas las respuestas. Se dio la vuelta sin insistir, y esa calma fue lo que más me inquietó. No me creía. A la mañana siguiente, mientras revisaba el teléfono en el trabajo, un mensaje apareció en la pantalla: hablamos después de la oficina. Nada más, solo esas 4 palabras que me hicieron sentir que el suelo se abría bajo mis pies. Mi pecho se oprimió. Sabía la verdad. Cuando vi a mi colega, lo único que quise fue perderme en él, olvidar la presión, la culpa, el miedo. Nos encontramos en su oficina,
la puerta cerrada detrás de nosotros. Sus manos en mi cintura, mis labios buscando los suyos. Fue un instante, un segundo de escape. Hasta que la puerta se abrió de golpe. Mi esposo estaba ahí. No dijo nada. No hizo falta. Su mirada lo decía todo. El juego había terminado. No hubo gritos, ni insultos, ni reproches. Solo silencio. Mi esposo me miró por última vez, con una expresión vacía, como si ya no quedara nada de lo que fuimos. Dio media vuelta y salió sin decir palabra. Intenté detenerlo, balbuceé su nombre, pero él ni siquiera titubeó. Se fue sin mirar atrás. En el trabajo, mi colega ya no era el mismo. Su tono era más frío, su distancia evidente. Esto se nos fue de las manos, dijo sin emoción cuando intenté hablarle. Lo supe en ese instante, para él, ya no era un secreto compartido, sino un problema del que quería deshacerse. Me quedé sola en el medio de un caos que yo misma había creado. Busqué apoyo en la persona que pensé que estaría ahí, pero él ya había dado un paso atrás. En casa, el vacío me devoraba, cada rincón parecía más grande sin la presencia de mi esposo. Entonces el mensaje llegó. Frío, contundente, sin espacio para dudas. Tus juegos terminaron. Estoy pidiendo el divorcio. Y supe que, en un solo instante, lo había perdido todo. El divorcio fue rápido, sin peleas, sin discusiones. Él no quería nada de mí, excepto lo que la ley le permitía quitarme. Y lo hizo. La casa, las cuentas, todo lo que construimos juntos, desapareció en cuestión de semanas. Cuando firmé los papeles finales, me di cuenta de que no había ganado nada, solo un apellido que pronto dejaría de ser mío. En la oficina, la situación no mejoró. Una mañana llegué y su escritorio estaba vacío. Sin aviso, sin despedidas. Se había ido. Me dejó sola con las ruinas de lo que habíamos hecho. Nadie más quería acercarse demasiado. El rumor de lo sucedido flotaba en el aire, y aunque nadie lo decía en voz alta, lo veías en sus miradas. Era un error del que todos querían mantenerse lejos. Las noches se hicieron largas, los días monótonos, y la sensación de vacío no me abandonaba. Entonces llegó el mensaje. Sin remitente, sin contexto. Ahora sabes cómo se siente perderlo todo. Mi sangre se heló. Porque tenía razón. Porque lo había perdido todo.